La Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla está situada en la avenida de Américo Vespucio de la Isla de la Cartuja. Ocupa las parcelas de los que fueron pabellones de los Estados Unidos y de Tierras de Jerez de la Exposición Universal de Sevilla de 1992. El proyecto de este edificio fue redactado por los arquitectos José Luis Jimeno García y Juan Luis Marín Soto, datando el mismo del año 2001, siendo el proyecto de climatización obra del ingeniero técnico industrial Francisco Javier Salas Sosa. Este edificio comprende un amplio programa constituido por aulas, biblioteca, departamentos, platós de grabación, despachos, sets de realización, estudios de radio, aula de informática, cafetería, comedor, aparcamiento y otras dependencias. El edificio, en su diseño, contempló la colocación de elementos de acondicionamiento pasivo, como son las protecciones solares que podemos advertir en las ventanas y aberturas de las fachadas, y que configuran su aspecto exterior característico, además de ayudar a minorar las ganancias de carga en los meses más calurosos del año. El sistema de climatización del edificio surte a las aulas y demás espacios de uso continuado, dejando fuera de su ámbito a los pasillos, núcleos de escalera, vestíbulos y otras dependencias similares de paso. El acondicionamiento general del edificio se divide en dos grandes bloques. Por un lado, tenemos un sistema centralizado del tipo aire-agua que surte a la gran mayoría de los espacios del edificio, como son las aulas, despachos administrativos, departamentos, despachos de los profesores, etc. Por otro lado, tenemos una serie de sistemas autónomos que abastecen a espacios concretos del edificio, como son el salón de actos, biblioteca, salón de grados, cafetería, comedor, platos de grabación, etc. En primer lugar, vamos a centrarnos en el sistema general de acondicionamiento. Como ya hemos dicho antes, se trata de un sistema centralizado aire-agua. Cuenta con 3 unidades de producción construidas por la empresa Roca York y situadas en la cubierta del edificio. Cada una está dotada con 4 etapas de potencia. De ahí se distribuye la energía mediante tuberías de agua que actúa como fluido caloportador. En principio en la cubierta hasta las columnas de servicio del edificio y luego por los pasillos y zonas comunes, configurando los distintos circuitos que componen el sistema, de los cuales se encuentran colgados climatizadores y fan coils, dependiendo del espacio al que sirvan. La distribución de la energía calorífica en el edificio se realiza mediante 4 circuitos, uno para la planta baja y sótano, otro para las aulas de la segunda y tercera planta, otro para los departamentos y otro para los despachos de los profesores. Estos se encuentran conectados a un colector tanto en la ida como en el retorno del mismo. Se trata de una red de las denominadas de 2 tubos, donde encontramos un circuito de ida y otro de retorno desde los elementos terminales de tratamiento de aire. La temperatura del fluido caloportador se monitoriza y decide de forma centralizada mediante el programa del control Metasys de Johnson Control. Además de ese control centralizado, el equipo de mantenimiento del edificio tiene un plan de puesta en funcionamiento de los distintos equipos de producción, así como la alternancia de su uso para mejorar su rendimiento e impedir desgastes excesivos de los mismos. El acondicionamiento de los espacios servidos por este sistema centralizado se realiza en el caso de las aulas, los despachos de administración, los departamentos y otros espacios de cierta envergadura por climatizadores particulares para cada una de estas zonas, que incluyen en ellos la renovación de aire de estos espacios, estando situadas las tomas exteriores en zonas cercanas de la propia fachada del edificio. Dado que la calidad del aire interior en la normativa bajo la cual se diseñó esta instalación no es tan restrictiva como la actual, los equipos de filtrado de aire y la cantidad de aire exterior a impulsar dentro de los espacios acondicionados es de menor envergadura, por lo cual los equipos de climatización ocupan menos espacio. Tanto en las aulas como en las zonas de administración, departamentos, etc., que cuentan con este sistema de climatización centralizado, los aparatos climatizadores se encuentran a la entrada de los mismos, normalmente situados en los pasillos o en las zonas comunes de acceso a estos grupos de locales. El control particular de cada climatizador se realiza mediante un termostato de control que regula el encendido y apagado del climatizador con respecto a la temperatura de consigna dada desde el control central, además de poder realizar una desconexión del mismo de forma manual desde la zona en cuestión.
Por otro lado, estos controles permiten la adecuación del caudal de impulsión en 3 velocidades: baja, media y alta. La impulsión del aire en cada uno de los locales se realiza mediante conductos de paneles de fibra de vidrio aislado, que desembocan en difusores tangenciales situados en el techo de los locales, los cuales se encuentran distribuidos por los mismos de forma que cubren la totalidad de los espacios. El retorno del circuito de aire en los locales se realiza mediante rejillas situadas en el falso techo y por plenum, es decir, por la totalidad del espacio entre el falso techo y el forjado superior a este. Este sistema se ha revelado relativamente eficiente para el acondicionamiento de espacios amplios y uniformes como son las aulas, pero se han detectado problemas a la hora de consignar un solo climatizador para una serie de espacios más pequeños, como en los departamentos y el área administrativa, en configuración unizona. Se daba el caso que el termostato regulador se encontraba en alguna zona de acceso a esas zonas de locales pequeños y no controlaba realmente la temperatura de dichos locales, produciéndose situaciones de disconfort. Para resolver estos inconvenientes se han situado compuertas automatizadas en los conductos de impulsión que cierran en parte los circuitos. Estas compuertas se controlan mediante paneles termostatos situados en cada uno de los locales en los que se subdivide la zona o en la división entre grupos de locales en los que se dividen algunas zonas, como son los departamentos. El inconveniente de este sistema es que cuando las compuertas están cerradas, al ser el caudal de aire constante y disminuir el volumen de espacio servido, aumenta la velocidad del aire en la impulsión, por lo que se dan problemas de corriente y ruidos. Continuando con el sistema centralizado de climatización, son un caso aparte los despachos situados en la planta cuarta del edificio. Debido a que se trata de una zona muy compartimentada, con locales muy pequeños, el acondicionamiento de los mismos se realiza mediante equipos fan coils situados ocultos bajo el falso techo de los pasillos de acceso a dichos despachos. La renovación de aire se realiza mediante un circuito paralelo de extracción por depresión de los locales, a través de rejillas situadas en el techo y circulación por plenum. Este sistema de ventilación subdivide el conjunto de locales por grupos más pequeños, para evitar grandes caudales y por ende grandes presiones en la evacuación de aire. Hemos de decir que el edificio originalmente tenía en su planta cuarta los módulos destinados a departamentos entregados en bruto, para posibles ampliaciones en la superficie útil del edificio. Cuando dichos espacios fueron ocupados, se optó por no continuar con la preinstalación del sistema de canalización de agua, que tantos problemas había dado en los departamentos que sí se construyeron en una primera fase. Por este motivo, se optó por dotar a estas nuevas áreas departamentales de sistemas descentralizados de expansión directa de tipo VRF, que permitían una mayor flexibilidad en la configuración de la climatización de estos espacios. Como vimos anteriormente, los espacios de uso singular del edificio se acondicionaban mediante equipos autónomos de expansión directa, de tipo partido, cuyas unidades exteriores se encuentran en la cubierta del edificio y cuyas unidades interiores funcionan como climatizadores, pues aparte del acondicionamiento térmico del aire, permite su mezcla con el aire exterior y su filtrado. Estas unidades autónomas sirven a zonas como el salón de actos, cafetería, comedor, estudio de grabación, etc. Para el control de estos equipos, cada zona servida cuenta con paneles de mando en los que se incluye termostato e interruptores de variación en la velocidad del aire de impulsión. Es de destacar que todos estos espacios que denominamos autónomos tienen un solo equipo que los surte, excepto el salón de actos que por su volumen y ocupación dispone de 2 equipos. La difusión en estos espacios suele hacerse de forma análoga a la del resto del edificio, excepto en el caso del salón de actos, que debido a su envergadura se realiza mediante toberas orientables situadas en los paramentos laterales. Como complemento a los sistemas de tipo general antes vistos, el mismo uso del edificio ha ido dando la aparición de pequeños equipos de tipo split que han servido para acondicionar espacios concretos como son los armarios rack de conexiones de red de datos del edificio, los espacios destinados a almacenaje de material sensible, videoteca, mediateca, etc.,
que no podían verse comprometidos a las variaciones de condiciones del sistema centralizado de climatización. Otros elementos dentro del sistema de acondicionamiento del edificio son los sistemas generales de ventilación. Por un lado, tenemos que la ventilación de las zonas comunes del edificio se realiza mediante depresión, extrayéndose el aire por verticales situadas en los núcleos de aseo, volcándose al exterior mediante chimeneas situadas en cubiertas. Un sistema similar es el usado para la extracción de humo de las cocinas, cuyo aparato de extracción y chimenea tiene una columna vertical independiente de las columnas generales de ventilación anteriormente descritas. El edificio cuenta con un aparcamiento subterráneo para profesores y personal de la facultad. Este aparcamiento dispone también de un sistema de ventilación propio, cuya admisión de aire se realiza mediante ventanas abiertas al exterior y la extracción mediante conductos que absorben el aire de forma uniforme en todas las zonas del aparcamiento. Queda reseñar ahora que la instalación de climatización de este edificio ha sufrido varios incidentes y transformaciones en su historia. Por un lado, hemos visto cómo se han ido completando y afinando los distintos sistemas para mejorar las carencias y disfuncionalidades que se producían con el diseño inicial. Por otro, tenemos noticia de que la elección de los elementos de conexión entre la red de tuberías de distribución de agua del sistema centralizado y los elementos terminales colgados de esta no fue la más acertada. Por ello, en el pasado se produjeron roturas de estas conexiones flexibles por no soportar la presión para la que estaban calculada la red y que produjeron diversas inundaciones y vaciado accidental de la misma, causando bastantes desperfectos. También, durante nuestra visita nos encontramos con la fuga en uno de los vasos de expansión de la red de tuberías del sistema centralizado. Otra de las transformaciones que ha tenido la instalación es el traspaso de control central de la misma, que al principio se hacía de forma remota desde la Escuela de Ingenieros, situada en las inmediaciones del edificio, pero que por motivos prácticos se implementó el sistema de control de la instalación desde el propio edificio de la Facultad de Comunicación.